nos volvemos a encontrar en la Minga Sin Fronteras. Un espacio para la acogida de la comunidad migrante y la interculturalidad. Vamos a intercambiar saberes sobre los temas que más te interesan. Educación, trámites migratorios, derechos sociales, niñez y adolescencias, logement, etc. Pregunta, opina y comparte. Ahora comienza Minga Sin Fronteras. Minga Sin Fronteras, commencez. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Minga Sin Fronteras. Este podcast es una producción de la Corporación Colectivos Sin Fronteras y tenemos el apoyo de Jorge Rizik de Revista Sur y en la grabación y edición de este capítulo. Además, contarles que este podcast se emite por Radio Juan Gómez Millas y además lo pueden escuchar por las diferentes plataformas de podcast y en YouTube. Estamos en las redes sociales también. Hoy, las vocerías del Colectivo Sin Fronteras se toman los micrófonos del podcast Minga Sin Fronteras para expresar sus opiniones. Y el título del podcast de hoy es Las voces de las niñeces y adolescencias. Negra, samba, negra, samba. Las niñas, niños y adolescentes representan el 24% de la población en Chile. De esa población, casi la mitad nació en un país distinto a Chile. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la información de los asuntos que los involucran e interesan y a expresar su opinión libremente. Esto implica el derecho a conocer sus derechos y también tener la información necesaria en forma pertinente, adecuada a su desarrollo para poder expresarse libremente. La mayoría de los menores de edad ha escuchado sobre los derechos de la niñez y además existen tratados internacionales y leyes nacionales como la Convención de los Derechos de la Niñez y la Ley de Garantías de la Niñez que, como su nombre lo indica, deben garantizar los derechos de la niñez, incluyendo su derecho a la expresión. En la Corporación Colectivos Sin Fronteras, creada hace 23 años, las niñas, niños y adolescentes se reúnen en asambleas en los colectivos de niñeces y los colectivos de adolescentes para hablar de los temas que les interesan, les preocupan y generar declaraciones y cartas a los garantes de derechos. Estás escuchando el podcast Minga Sin Fronteras. Como les había dicho, estamos en el podcast Minga Sin Fronteras con las vocerías del Colectivo Sin Fronteras y vamos a saber con quiénes estamos. Le doy la palabra a Katy. Hola, yo soy Katy y tengo 14 años. O 13 parece. Y le doy la palabra a Chantal. Hola, me llamo Chantal. Tengo 17 años y le paso la voz a mi compañera. Hola, me llamo Alexis, tengo 14 años y se lo paso a mi compañera Fátima. Hola, mi nombre es Fátima y tengo 16 años. Bueno, vamos a escuchar a estos niños, niñas, adolescentes para saber qué opinan, ¿no? Y sobre todo conocer cómo ha sido el proceso de la elaboración de la Carta a los Garantes de Derechos que hicieron y leyeron en el último Carnaval Dignidad Sin Fronteras. ¿Quién va a responder? Yo. Alexis. El proceso fue el siguiente, o se procede de la siguiente manera. Primero se avisa al colectivo que va a llegar el carnaval, luego se proponen ideas desde las niñeces para luego tener un borrador, luego comentárselos y de ahí los voceros redactar todo eso. ¿Alguien va a agregar algo más? ¿No?
Claro, o sea, los voceros tomamos las ideas de los niños y adolescentes, hacemos como un borrador. Luego del borrador se los presentamos a los distintos talleres de los niños y niñas adolescentes. Y ellos nos dicen si les quieren agregar algo más, si les preocupa otras situaciones. Y por último, se hace la carta final y se elige. Y luego se tiene el carnaval de niños. Igual recordar que muchas personas, igual cuando se lee la carta o se publica la carta en redes sociales y así, muchas personas creen que son los adultos o solo los voceros que se encargan de hacer la carta. En realidad no es así. Siempre se toma mucho en cuenta la opinión de las niñeces y adolescencias. Y de hecho, todo eso sale desde las preocupaciones de las niñeces y adolescencias de la comunidad. En su última carta a los garantes de derechos, ustedes hicieron una pregunta. ¿Los derechos de la niñez migrante están en riesgo en Chile? Y quisiera que alguien me pudiera responder. Yo creo que sí, porque todavía hay niños y niñas migrantes que no son tratados de la misma forma y se supone que todos deberíamos tener los mismos derechos y todos deberíamos tener los mismos derechos, ser iguales. ¿Alguien que quiera agregar algo más? No. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que sí, porque existe el riesgo de muchas personas adolescentes que están estudiando acá y que no tienen todos los documentos realizados y entonces les prohíben algunas, bueno, no les prohíben, restringen algunos beneficios educativos que les podría ayudar en su proceso escolar o universidad o preuniversitario. Entonces, Estás escuchando Minga Sin Fronteras. Seguimos escuchando las voces de las niñeces y adolescencias en el podcast Minga Sin Fronteras. Y para recordarles, estamos con Katy, Alexis, Chantal y Fátima, que son voceras y vocero del colectivo Sin Fronteras. Justo Fátima también había mencionado el tema de la educación. Entonces yo quería saber qué opinan sobre el acceso a la educación sin discriminación. Nosotros encontramos que es algo muy importante, pues cuando se habla este tema o se comenta, o no necesariamente nosotros iniciamos la pregunta, los niños y las niñas preguntan y siempre piden que haya una educación sin discriminación en los establecimientos educativos en general. Pues también sufren mucho cuando se trata sobre discriminación, tanto como su color de piel, su origen, su idioma. Aparte de que hoy en día ya hay muchas dificultades para el estudio para las personas migrantes, es muy difícil acceder a la educación siendo una persona migrante, pues quieren darle preferencia a niños chilenos para que entren a establecimientos educativos más y dejar en listas de espera o sin posibilidad de educación a niños migrantes, lo cual perjudica mucho también para los estudios de las niñeces. Y también es porque no tienen la documentación completa. Normalmente no los dejan entrar porque no tienen su documentación al día o no tienen la accesibilidad de poder completar la documentación al día. Y no debería ser así, pues el estudiar es un derecho y no por no tener la documentación no se debería prohibir la educación a toda niñez y adolescencia. Uh-huh. Super. ¿Alguno ha vivido alguna o ha sido testigo de alguna situación de discriminación en sus colegios? ¿Algún niño o niña? Yo tenía una amiga que dice que llegó a entrar a mi colegio, pero luego de mucho tiempo, porque ya se había inscrito desde hace, parece que 1 año, pero no le aceptaban por no sé qué, parece.
pero no la aceptaban, pero ella era migrante. Y tuve que esperar un año para estudiar. Yo también tuve una compañera de nacionalidad venezolana que había llegado como hace 2 semanas al país por problemas de no tenían la sustentabilidad suficiente en su país con su familia, entonces vinieron acá a buscar una mejor vida, y al intentar entrar a los establecimientos educativos también, como al colegio, le dijeron que no porque ya no había cupos, y como en la semana entrante una de sus primas, que ya es nacional de acá porque nació en Chile, entró a ese colegio y no le negaron, sino que dijeron como entra, ¿por qué? Porque es chilena ya. Entonces es como muy feo. Sí, bueno, ahora estábamos hablando en el anterior podcast de que hay una serie de medidas, ¿no? que están volviendo atrás los derechos, como para el sistema de admisión escolar, que ahora otra vez van a tener que hacer una selección, y no como ahora que nadie les mira de dónde son. Entonces son una serie de tratos que hay, ¿no? Que ustedes también mencionaron que había un trato diferenciado a las personas migrantes, ¿no? ¿En qué se expresa eso, por ejemplo? Por ejemplo, en situaciones como ya mencionaron antes, en los colegios, los establecimientos, también en los hospitales, que ahora con el actual gobierno se van a preferir a los niños chilenos que a los inmigrantes. Por ejemplo, si hay una situación de urgencia, en el caso de que tengan que operar alguno de los dos, van a elegir a la persona chilena antes que la inmigrante. Entonces creo que eso es una diferencia muy contrastada ahora sobre los chilenos y los inmigrantes, que todos los inmigrantes son como que después siempre van a preferir a los chilenos que a las personas migrantes, por más que tengan mejores notas y todo, siempre va a ser así, y hasta el día de hoy es así. ¿Qué otra situación han visto que sea como diferenciado? O sea, el que más se ve es sobre la salud, y eso se ve en las mismas urgencias, porque hay personas, o sea, que tienen como la documentación, siempre te piden normalmente el carnet como para llenar los papeles o algún documento como para saber quién eres, y yo he visto como la discriminación y el racismo también de parte de los establecimientos de salud, que cuando ven que, digamos, tú no tienes los papeles o, no sé, eres una persona migrante, te hacen esperar horas o hasta días. Entonces, y después, o si no, también es en el tema de como, no sé, los exámenes ambulatorios que les dan también a las personas. Entonces, ahí es como, ahí se puede ver no es tan visto por todo el mundo, pero sí se ve. Si tú te das cuenta y te pones a examinar, sí se ve constante. Yo destaco que tal vez hay muchas situaciones que nosotras, las personas adultas, lo vemos, ¿no? Y es muy importante que las niñeces, adolescencias, que también se están dando cuenta de esta situación, ¿no? De estas diferenciaciones, o a veces como adulta uno ha visto que se burlan, ¿no? de la persona porque, no sé, o hay un prejuicio, ¿no? Y yo también quería consultarles con otras formas de discriminación, que si ustedes tienen alguna opinión sobre la discriminación que se están viendo, digamos que ya no es solamente por un tema de poder adquisitivo, ¿no? Que las personas, digamos, que tienen dinero se pueden ir a un sistema privado y las personas, digamos, no a un sistema público. Pero ¿qué otros ejemplos de discriminación ustedes verían? ¿Qué es lo que a ustedes les toca más puntualmente? Otro de los puntos también es como ciertos beneficios que le toca a cierta gente. O sea, hay los beneficios que da el Estado algunas veces sobre, no sé, para ayuda a las personas. Y con el actual gobierno, por lo que tengo entendido, es que ahora ya esos beneficios ya no son
ya no hay muchos beneficios para personas migrantes y de hecho se están cancelando, se están cortando y ya no hay. Entonces eso hace que, digamos, les sea más difícil el como sustentarse o vivir bien a las personas migrantes. No solo a las personas migrantes, sino también a las niñeces. Sobre, por ejemplo, hay algo que también se habló es sobre, en las noticias también dio sobre, querían recortar ingresos para la educación y también querían recortar, por ejemplo, el alimento de la cuna, que ya no querían darlo como a los niñeces de colegios municipales y es como un recorte demasiado grande porque hay muchos niños que dependen de la cuna para poder, digamos, estar en su día a día porque no pueden o las familias directamente migrantes no pueden cocinar en casa y sí o sí los niños se tienen que comer también. O también es como sobre la salud, que ya habíamos hablado también anteriormente, los recortes que se han hecho en el área de la salud, eh, también sobre los del medio ambiente, cómo están cancelando ciertas leyes y también afecta eso mucho, entonces son bastantes cosas que entran ahí. Estás escuchando el podcast Minga Sin Fronteras. Bueno, seguimos hablando con Katy, Alexis, Chantal y Fátima sobre distintos temas que les preocupan, que han sido manifestados en la carta que ellas y ellos elaboraron hacia los garantes de derechos y que fue leída durante el último Carnaval Dignidad Sin Fronteras, que fue en abril pasado. También quisiera hablar sobre el derecho a vivir en familia, ya que últimamente, digamos, se ha conocido la situación de los niños, niñas haitianos que llegaron por visa de reunificación familiar. Entonces, también, si ustedes se quieren referir al tema de la reunificación familiar. Claro, sí. Bueno, estas últimas semanas hemos podido ver muchas noticias sobre la situación de los haitianos, de las niñas y niñas haitianas, de que es prácticamente la reunificación familiar. Bueno, no sé si lo dice, pero es como juntan al padre con su hijo. En este caso podemos ver que una cierta cantidad de niños de Haití viajaron hacia Chile y dieron una información de que estaba habiendo el contrabando de menores de edad. Entonces, de que no habían llegado la cantidad exacta de niños a Chile y empezaron a hacer muchos rumores de que los niños se habían quedado en otro lugar, que no habían llegado todos completos a donde su familia, cosa que, bueno, empezaron a decir muchas cosas, pero realmente nosotros no sabíamos porque no le preguntaron directamente a la comunidad haitiana como qué pasaron con esos niños. Salió a hablar la representante de la comunidad y decía en general lugar que todos los niños estaban con sus familias, que sí habían llegado a encontrarse con sus familias acá a Chile, e incluso el programa de noticias Mega y hizo una entrevista a un niño haitiano que lograron localizar y preguntarle también sobre si había llegado con su familia, si estaban estudiando. Entonces los niños están con su familia, están estudiando y tienen todo el día. Entonces pienso yo que deberían informarse bien, que realmente no lo están con su familia y tienen que evitarlo a cada uno. ¿Alguien más quiere comentar sobre el caso? Igual, como dijo mi compañera, el tema de la desinformación es muy grande porque las redes y plataformas de información buscan también siempre algo lo más llamativo y ponen temas y cosas que no deberían ser porque este tema se hizo muy grande, tuvo mucho tiempo rondando por redes, tanto como por las noticias y habían muchos comentarios negativos hacia las personas que habían hecho esta reunificación familiar, diciendo que no, que el tráfico de niños era muy grande, que a los niños los ocupaban para otras cosas, que seguro esos niños ni siquiera tenían educación, no tenían alimento, que dónde estarán, y culpaban a terceras personas de todas las injusticias que según estaban pasando estos niños haitianos. Y
O sea, hablaron todo eso, se informaron de todo eso sin ni siquiera haber hablado con estas familias que pidieron la reunificación familiar de sus hijos. Entonces, eso es como algo de desinformar, o sea, es desinformación de su parte y deberían haber primero acudido a las familias y a las personas que pidieron la reunificación familiar antes de hacer esta noticia. Sí, y bueno, en realidad esto también las ha afectado a las niñeces haitianas. Hay niños, niñas que están muy afectados por esta situación, entonces esperamos que haya una respuesta de parte de los garantes de derechos, de responsabilizarse, digamos, del daño que ya le causaron a estos niños y niñas. Sí, Fati. Iba a comentar algo más, de que solamente lo ven por el hecho malo y no se ponen a pensar que las familias tienen años haciendo esos trámites para que puedan juntarse con sus hijos y puedan estar en familia, porque, o sea, hay papás y mamás que salen de su país a buscar mejores oportunidades para poder mantener y sostener a su familia, ¿no? Entonces tienen que dejar a sus hijos lamentablemente para poder sustentar los gastos, ya que tal vez en su país no hay mucho trabajo, muchas oportunidades laborales y tienen que hacer un sacrificio, y que estén diciendo esto es como que están cerrando las puertas a que otras familias se junten con sus hijos. Y bueno. Sí, el tema de la reunificación familiar es un derecho y bueno, que tiene que ver con también reunir a la familia. Pero ustedes también habían planteado en la carta que les preocupaba la separación de familias. ¿Cómo salió este tema en sus asambleas? Ese tema salió porque conversamos sobre situaciones que viven muchas familias migrantes y hemos notado que separarse de la gente que uno ama afecta mucho a los niños y niñas. Entonces, por eso sentimos que era importante hablar de ese tema. Claro, aparte de que, por ejemplo, con la situación que estamos viendo ahora, están, a los inmigrantes los están devolviendo a su país por no tener la documentación, y pues si el papá no tiene la documentación, menos lo va a tener el hijo, pero siendo que están en trámite, igual, entonces pierden el derecho de estudiar acá, eh, todo se va, todo lo que han construido no va a ver. Sí, y aparte de que este tema también salió, nosotros no habíamos planteado este tema, sino que fueron las mismas niñez y adolescencias con sus propias experiencias y dolencias que han tenido, que comentaron sobre este tema, y se pidió hablar también sobre la carta, esta situación, porque sentían que era algo que no se escuchaba, algo que no se veía, y que pensaban que las niñeces no tenían el entendimiento como para saber sobre este tema. Entonces, las mismas niñeces y adolescencias fueron las que plantearon este tema para ponerle la... Bueno, justamente ustedes mencionaron, ¿no? De cómo los medios de comunicación repiten, instalan una narrativa que afecta, que las personas de repente no se informan, no creen todo lo que dicen los medios de comunicación, y hablan, cuando hablan de las expulsiones, por ejemplo, de personas migrantes, ¿cómo a ustedes les toca? Hablan de la que van a propiciar, digamos, que las personas también se vayan. ¿Cómo ven ustedes esa situación y cómo afecta a los niños, niñas? Yo creo que afectan de la siguiente manera, que a lo mejor puede haber un daño también psicológico y emocional, porque te estás separando a lo mejor de la persona que más amas, que sería tu padre o tu madre, que a lo mejor no tienen los papeles y le sacan del país y te mandan a una institución de niñeces, y al final de todo puedes tener un maltrato y puedes salir con algunos, no sé, problemas, más que todo por el maltrato que vas a tener dentro de él. Igual como dijo mi compañero, si no mal recuerdo, querían sacar también una ley que una vez que separen a las familias, o sea, a los padres, llevarlos a su país, y a los niños querían dejarlos en establecimientos como Sename y parecidos. Y
porque los niños no tenían la culpa, decían, y porque querían cuidar la estabilidad emocional de los niños, pero no se daban cuenta que estaban separando, estaban rompiendo un vínculo familiar. Y en sí igual estos establecimientos no son 100% confiables, porque en las noticias igual salen que son igual lugares peligrosos, son lugares no tan buenos como para las niñeces, que de hecho incluso hay niñeces que se escapan de estos lugares porque sienten que es preferible vivir en otro lugar que en estos establecimientos. Entonces es igual, si realmente el gobierno decía que quería salvar y ayudar a las niñeces, pues en realidad le estaba haciendo todo el daño contrario, entonces era eso más que todo. Igual he escuchado casos, nunca he visto uno, pero que niños están ahí, se quedan ahí, pero por el miedo, por el no sé qué sientan por ese lugar, se escapan y piensan que es mucho mejor vivir en la calle que vivir ahí. Y eso igual pone en riesgo a muchos niños, porque, o sea, no todos los niños están bien con sus papás, porque obviamente hay gente mala, pero mayoría prefiere estar con sus papás que con otras personas. Bueno, yo creo que antes de la expulsión así de inmigrantes, yo creo que deberíamos hacerle una pregunta. Es ¿por qué los inmigrantes migran a otro país? Bueno, hay caso de muchas personas migrantes, o sea, no porque quieran, sino porque tal vez no tienen oportunidad laboral y buscan mejores oportunidades, no solo para ellos, sino que también para sus hijos. Entonces, que los documentos, algunos ingresan por la vía ilegal, es verdad, pero no porque uno quiera, sino porque tiene ¿cómo decirlo? La necesidad, exacto. La necesidad de buscar otro lugar donde tal vez no lo acogen con las manos abiertas, pero buscar la oportunidad de tener mejor ingreso, de tener una estabilidad económica mejor para sus hijos, y todo lo demás. Entonces yo creo que para las personas que están expulsando, bueno, el gobierno que está viendo las expulsiones de muchos inmigrantes, que no todos tienen los documentos, que a algunos les toca trabajar en las calles porque no los aceptan en los trabajos por no tener la temporánea, un carnet o algún documento vigente. Entonces les toca otras medidas de trabajo que realmente todo lo que hagas con tus manos es digno, ¿no? Cosa que te esfuerces y trabajes, todo es digno, sino que ellos no lo ven así. Lo ven como que estamos haciendo desastres o que estamos invadiendo muchas cosas, entonces lo toman por ese lado malo. Y no, como les digo, no lo hacen por gusto, sino por necesidad. Estás escuchando Migas sin Frontera. Seguimos escuchando las voces de las niñeces y adolescencias en el podcast Mingas sin Fronteras. Estamos con Katy, Alexis, Chantal y Fátima, que son voceras y vocero del colectivo Sin Fronteras. Y bueno, ustedes hablaron de varios temas que les preocupan. ¿Hay algunos temas que se están quedando fuera sobre sus preocupaciones? Si bien ya durante todo este rato hemos estado hablando muchas preocupaciones que hemos tenido, igual faltan algunas, que sería como, claro, la salud, medio ambiente, la violencia de género también, que no se toma mucho en cuenta, y la violencia digital. Como bien hablábamos de la salud, era como la restricción o como que no nos quieren dar como a las niñeces migrantes como tales ayudas para que nosotras, las personas migrantes, podamos tener una salud digna. Lo mismo con el estudio, un lugar, un establecimiento bien, que nos dejen estudiar también. Y en algunos casos los establecimientos educativos tampoco son un muy buen lugar como para estudiar, porque hay carencias también, como ahora que faltan ciertos recursos como, no sé, jabón, papel o algunas infraestructuras que están en pedazos y necesitan hacerse arreglos. Eso también es muy importante. Sobre la violencia de género, es como más que todo por el hecho de
por ejemplo, la vulneración, digamos, hacia la mujer también entra aquí, como las personas creen que un hombre vale mucho más que una mujer, o también ahí también hablamos sobre la identidad de género, el cómo te sientes, con qué te identificas, que también sentimos que muchas veces se vulnera, y ahora también muchos adultos, hay muchos niños que han intentado salir de este tipo de cosas, que se identifican como personas trans, no binarios y más, o también lo mismo con sus gustos, y muchas personas adultas piensan que todo se hace por juego, porque queremos y porque no sabemos, o muchos de los comentarios que más se repiten, pero, o sea, hay algunas veces que muchos niños realmente ya cuando toman estas decisiones porque se sienten seguros, y no es porque nosotros querramos o que sea un problema psicológico. Entonces es algo muy importante también ver eso. Y sobre la violencia digital, es como el peligro en las redes, los acosadores en internet, estafas, no sé qué más. Pueden ser muchas cosas. También el bullying, el ciberbullying, cosas que también preocupan mucho a las niñeces, porque si bien ahora las niñeces igual ocupan, niñeces y adolescentes ocupan celular desde muy temprana edad también, es muy recurrente, por ejemplo, que un niño chico sufra bullying por redes sociales, porque ahora todo gira alrededor de las redes sociales. Entonces, que empiecen a hacerte bullying, consigan fotos de ti sobre algo, o que te digan cosas feas, y eso también influye mucho en tu estabilidad emocional, y en casos muy graves pueden llegar hasta el suicidio, que tampoco sería algo sorprendente porque en muchos casos llegan hasta ese fin. Entonces son muchas preocupaciones las cuales igual comentamos en nuestra carta y que se habla constantemente en el colectivo Sin Fronteras. Bien, en realidad son tantos temas que si les preocupan a ellas y ellos, nos deberían de preocupar a nosotras, a las personas adultas también. Bueno, en la introducción hablamos sobre el derecho a la participación, y estamos en este podcast relevando las voces de ustedes. ¿Y ustedes creen que se respeta en general el derecho a la opinión de las niñeces y adolescencias? Yo creo que no, la verdad es que no. Existe mucho el adultocentrismo, de que piensan que por ser adultos, grandes, siempre van a tener la razón, y pues lamentablemente no. Los niños también tienen el derecho de expresarse de alguna forma, de vestirse como uno quiera, y no por eso es como que decir no, tú no te puedes hacer así porque no eres muy chiquita y yo tengo la razón y yo estoy y esto y que no he vivido más y bla bla. Entonces, no, la verdad es que no. Hay muchos niños que se siguen expresando. Por ejemplo, nosotros nos expresamos mucho para realizar la carta. Damos nuestras opiniones, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Entonces, es algo bueno que las niñas se expresen, y de que no siempre a veces los adultos van a tener la razón. Y que por eso nosotros siempre alzamos la voz por los niños y niñas inmigrantes, adolescentes, de que no siempre son escuchados, de que siempre son como ignorados, y pues, mira, pues que no, hasta el día de hoy siguen niños sin poder expresarse, con el miedo de que los rechacen y tal. Sí, sí. Igual hay muchos niños que lamentablemente han sido abusados o algo, y siempre, o sea, podría haber sido desde hace tiempo, pero siguen con el miedo de poder contarlo. Entonces, en sí, el derecho a la opinión todavía no se puede hacer, porque siguen habiendo niños que tienen miedo de expresarse, que tienen miedo de que los juzguen, de que les reten, de que les digan, no, eso está mal, eso está tal. Entonces, se supone que el derecho a la opinión es escucharnos, pero hay muy pocas veces que suelen escuchar a los niños y niñas. Igual como mi compañera Fátima comentó, una forma de nosotros expresarnos es con la carta que se lee en el carnaval, y también nosotros tenemos otra carta que se hace en un pequeño
pues aquello que tenemos ya claro como colectivo, que igual ahí es nuestra forma de expresarnos y es más como una forma de expresarse en la comuna, para que sea más como aquí. Y aparte de que, como igual dijo mi compañera, muchas veces cuando llegan también niñeces nuevas al colectivo y se les comenta como tu opinión es esencial, y ellos quedan como, ¿en serio? Y muchas veces cuesta mucho que esas niñeces se abran y realmente, porque no creen el hecho de que realmente vamos a tomar en serio tu opinión, y ellos como, en serio no, y después no hablan, y cuesta mucho hacer que esos niños se abran y comenten las cosas que realmente quieren, que no quieren, que les preocupa, pero al final de cuentas siempre se les toma en cuenta y siempre le hemos dicho lo mismo. Siempre les hemos hecho entender que su opinión lo es todo para nosotros, porque sin su opinión no se podrían hacer muchas cosas, tampoco se podría como sostener el colectivo, porque el colectivo va a base de las preocupaciones de las niñeces y adolescencias. Entonces en sí se necesita de su opinión, nosotros somos todo oídos, escuchamos todo lo que ellos quieren. Y sobre el adultocentrismo es muy común también. Muchas personas piensan que nosotros lo hacemos solo para llamar la atención o porque es un juego, pero en realidad no lo es. Son preocupaciones que nosotros tenemos, y que encontramos que nosotros no deberíamos preocuparnos por ciertas cosas, pero aquí estamos y estamos escuchando todas las preocupaciones y alzando la voz para poder seguir respetando todas esas cosas. Uh-huh. Alexis, ¿tú quieres decir algo? No. Habla, tú puedes. Bueno, ya estamos llegando al final del podcast, pero quisiera preguntarles sobre las amenazas que ustedes creen, que ven, que sienten, ya sea en el colegio, en la calle, en las casas, en las políticas. ¿Qué amenazas a ustedes les preocupan? Yo creo que una de las cosas que más nos preocupa es no sentirnos seguros. Acá hay discriminación, violencia, hay de todo en sí, cosas buenas y cosas malas, pero al no sentirnos seguros hacen que no nos sintamos parte de acá. Entonces es igual, va un poco a que nos dé miedo opinar así. Igual eso. También ahí entraría lo mismo que habíamos dicho sobre las violencias. Estando como en tema hogar, sería como las violencias digitales. En tema, claro, la calle sería como la salud o nuestra misma protección, como respecto también en los horarios, porque hay niñeces y adolescencias que salen muy tarde de sus colegios y vamos a decir que esto es como salir a la calle y no te pasa nada, no. Más siendo mujer, corres mucho peligro estando en calles afuera y más estando sola, porque puede pasarle miles de cosas. En tema colegio sería el bullying, igual entra el ciberbullying, entra el acoso, entra el adultocentrismo también por parte de los profesores. Entonces, como dijo igual Katy al inicio, nunca estamos seguros, tanto las niñeces como las adolescencias nunca estamos seguros. Estamos en modo alerta constantemente porque sentimos que nos puede ocurrir cualquier cosa, hasta de los lugares menos pensados. Alexis. También no tratar de normalizar esto, ya que hay mucha gente que lo normaliza como si fuera, esto de todos los días. Igual creo que debería de expresarse más y no guardárselo, porque igual afecta harto a la sociedad y como es tanto, ya algunas personas lo están como normalizando. Igual nosotros los niños, niñas y adolescentes, en sí todo el mundo, necesitamos crecer y sentirnos en un lugar donde podemos opinar, donde podemos sentirnos protegidos. No debemos sentir miedo en cada lugar que vayamos. Negra samba, negra samba.
Bueno, hemos llegado al final de este podcast Minga Sin Fronteras. Quiero agradecer a Katy, Alexis, Chantal y Fátima por participar en este episodio y me gustaría que se despidan. ¿Quién quiere empezar a despedirse? Ah. Darle igual las gracias a las personas que ven el podcast. Nos vemos en un próximo capítulo. Y eso, muchas gracias por todo. Y lo mismo, muchas gracias por escucharnos. Y recuerden, familia, todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Muchas gracias, igual muchas gracias, tía Magali. Muchas gracias a todos los oyentes. Y recuerden que también que nosotros no hacemos esto porque, digamos, es un juego. Lo hacemos porque realmente nos preocupa todas estas cosas y queremos que ustedes también se informen y sepan todo lo que quieran. Muchas gracias por vernos y gracias por la oportunidad de la tía Magali. Y bueno, gracias. Bueno, nos vamos con bastantes tareas, las personas adultas, de poner atención, de buscar el diálogo también con nuestras niñas, niños y adolescentes. Quiero agradecer a Jorge Rizic de Revista Sur y a Radio Juan Gómez Milla por poner al aire este episodio. Y recuerden que estamos, todos los episodios son subidos a las plataformas de podcast, también a YouTube, los van a ver en las redes sociales también. Y obviamente les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube. Nos escuchamos pronto en un nuevo capítulo del podcast Minga Sin Fronteras. Bye, bye. Chao. Me encanta.